Veamos un poquito ahora, ya para terminar con nuestro tema, lo relativo a la integración a la sociedad. ¿Qué implica la integración a la sociedad de estos pueblos? Independientemente de lo que habíamos mencionado ya, el hecho de conservar sus costumbres, el hecho de conservar sus tradiciones, pues también hay que reconocer que algunos de los pueblos indígenas o algunos de los indígenas se han adaptado a cierto estilo de vida, ¿sí? Se han adaptado a ciertas condiciones, obviamente, que los llevan, como les indicaba, a cierto estilo de vida, que por supuesto, diríamos nosotros, ellos se adaptan a condiciones, cuando ellos nacen, ¿sí? Nacen adaptados a ciertas condiciones, ¿estamos de acuerdo? Crecen, ¿sí? Llevando a cabo ese estilo de vida. Pero obviamente la influencia externa, otras influencias los llevan a buscar salir adelante, ¿verdad? Y lo hacen de acuerdo a los medios que se les presentan. Entonces vamos a tener nosotros que para ello sí es necesario lo que ya habíamos mencionado, el hecho de que por supuesto es muy difícil que de repente queramos que se les incluya, ¿no? De golpe a la vida de un México moderno. Tenemos un aspecto bien importante cuando hablamos de los grupos indígenas, cuando hablamos de es que qué tanto pudiéramos indicar nosotros que todo esto les afecta nada más a los de algún lugar alejado, ¿no? De alguna sierra, porque pues no necesariamente nada más a ellos, también les puede afectar a ciertas comunidades, les puede afectar a a algunos lugares en provincia en donde tenemos nosotros personas que se dedican al campo, a la vida rural. Y entonces en esa vida rural, por supuesto, hay personas que migran a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades. Entonces ahí es cuando tenemos nosotros que se tratan de incorporar a la vida social, que a lo mejor es muy diferente a la que ellos llevan a cabo en su lugar de origen. Entonces, sí se trata de esto, ¿no? De la generación de diversas instituciones que obviamente deben buscar educarlos, enseñarles el español, no marginarlos, más bien adaptarlos, darles armas para que obviamente vayan triunfando. Decíamos, pero también educarnos a nosotros mismos, porque es increíble, de verdad, como vamos a repetir conductas que no queremos que a nosotros no nos gustaría que nos marginaran, ¿verdad? A nosotros no nos gustaría que nos discriminaran y que desde luego nos rechazaran. Y entonces nosotros, ¿por qué sí lo hacemos? ¿Por qué sí discriminamos? ¿Por qué sí rechazamos, verdad? A las personas de alguna etnia. Entonces, no todos, hago la aclaración, ¿verdad? No todos, pero sí habremos quienes actuamos de esa manera, discriminando a estas personas, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nosotros somos los que requerimos educación para no llevar a cabo esas conductas, ¿sí? Entonces, sí, para lograr una buena integración de los grupos indígenas a la sociedad, ¿sí? Lo primordial sería tener en mente una estructura de acción social, así como lo decía un importante sociólogo, Talcott Parsons, ¿sí? Él mencionaba en una teoría, ¿sí?, que una integración de factores psicosociales, psicológicos y culturales dentro de un análisis general eran los fundamentos de una sociedad. Entonces, tomando en consideración esos factores psicosociales, sociales y culturales, es como nosotros podríamos llevar a cabo la integración de las personas de una etnia,
Sí, se tiene que fomentar el aprovechamiento del excepcional patrimonio cultural y natural que nosotros tenemos en un sistema social, para que obviamente, ¿sí?, de esta forma, en un momento determinado, se vaya a diseñar una estructura, ¿sí?, social, por supuesto, que dé frutos hacia una protección de los grupos indígenas. Entonces, claro que sabemos perfectamente que entre las problemáticas que en las que se encuentran los grupos indígenas, ¿sí?, esta viene de, como lo hemos repetido ya como en 2 ocasiones, viene desde que fuimos conquistados por los españoles. Porque lo volvemos a repetir, los indígenas no solamente fueron despojados y fueron explotados, ¿no?, sino que además fueron obligados a abandonar sus tradiciones, su forma de pensar, ¿sí? Fue un proceso algo difícil para ellos, ¿no?, la forma como se les consideró. Entonces, sí, vamos a tener nosotros que llevar a cabo toda una propuesta para combatir el racismo, para combatir la discriminación contra los pueblos indígenas, y obviamente para efecto también de evitar que se dé la segregación, ¿no?, que en un momento determinado no permite una integración plena y por supuesto merma la calidad de vida de los grupos indígenas. ¿Ok? En su lugar de origen, o inclusive aquellos que habitan en las zonas urbanas, aquellos que ya migraron a las grandes ciudades. Entonces, y ahí es ya cuando nosotros tenemos las comunidades indígenas urbanas, ¿no?, cuando ya se encuentran viviendo aquí. Sí, para los que habitamos ya de nacimiento en la Ciudad de México, en el Estado de México, en una zona urbanizada, nos es muy compleja la vida. Imagínense ustedes para obviamente indígena que abandona su lugar de origen en ese afán de encontrar otro nivel de vida. No, pues es mucho más difícil. A lo que se enfrenta es terrible, ¿no? Es muy terrible. Porque al final de cuentas, todo lo que tiene que sufrir, todas las necesidades que tiene que padecer, ¿ok? Entonces, sí, en un momento determinado es algo muy complejo integrarlos a la sociedad. Se requiere de una atención muy especial, se requiere de la elaboración de programas, de llevar a cabo proyectos para que se pueda dar o se pueda llevar a cabo, ¿no?, una adecuada integración de estas personas, porque efectivamente, ¿sí?, mejorar la calidad de vida de los grupos indígenas, sobre todo si ya están migrando a las grandes ciudades, ¿sí?, va a crear un tejido social, ¿verdad?, un tanto complejo, ¿no? Qué difícil va a resultar establecer condiciones adecuadas si somos un país pobre, ¿no? Entonces, ¿qué perspectivas hacia un futuro adecuado van a tener los grupos migrantes, ¿no?, que llegan a las grandes urbes? Algo muy complejo, ¿verdad? Así terminaríamos con la cuestión inherente a los grupos indígenas, ¿no?, a su situación. Abarcamos diferentes aspectos dentro del ámbito nacional, dentro del ámbito internacional, dentro de diferentes perspectivas, ¿no? Ahora lo que nos restaría nada más es analizar
en las 2 sesiones que nos restan, otros grupos vulnerables. Dentro de esos grupos vulnerables, por supuesto, vamos a hablar de las personas de la tercera edad, de las personas detenidas, de las personas con discapacidad, de las personas con SIDA y desde luego hablar ahora en términos generales de los migrantes. Pudiéramos decir que son temas muy largos. No tenemos tiempo. Si acaso yo les compartiré tal vez información un poquito más amplia, pero ya lo que les explique aquí en la clase, en el video que les comparto, tendrá que ser algo mucho más concreto, ¿no? Pero bueno, sería todo por esta sesión y los espero en la siguiente semana.